Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, en la presente exposición, hablaremos sobre el tema los sujetos del Estado internacional, empezando por el Estado, sus formas de gobierno y de reconocimiento. Los integrantes son Daisy Cayi Mamani, Eduardo Guerrachambi, Sebastián Manuel Flores Castillo, Lisette Condori Condori, Sergio Manuel Ticona Maita, Paola Cáceres Salazar y quien habla, Luis Miguel Camaticona Choqueonza. Vamos a empezar con los sujetos de derecho internacional. ¿Qué entendemos por ello? Como concepto tenemos que los sujetos de derecho internacional público son actores que tienen la capacidad de poder participar en el sistema del derecho internacional y están sujetos a normas y a principios, ¿no? Tenemos al autor Carlos Felipe Báez que nos dice que estos son sujetos o entidades que tienen derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional, ¿no? Para la concepción básica, los estados son sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean el Estado. En la actualidad, esta posición ha sido revisada por el autor y él considera que los estados son sujetos naturales y originarios y que a su vez a la par existen sujetos secundarios, ya que la misma naturaleza jurídica eh, vendría a ser lo más importante, ¿no?, para el derecho internacional público. Vamos a hablar ahora de las clases de sujetos. Dentro de las clases de sujeto podemos encontrar a los estados, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y a los individuos. ¿Qué entendemos por ello? Tenemos a los estados que básicamente estos deben ser soberanos y son los sujetos principales del derecho internacional público. Tienen personalidad jurídica internacional, la capacidad de poder celebrar tratados, poder participar en relaciones diplomáticas, ejercer derechos y obligaciones en el ámbito internacional y ser sujetos, ¿no?, de responsabilidad internacional. Ahora tenemos a las organizaciones internacionales. Estas son entidades que han sido creadas por tratados y acuerdos entre estados y también tienen, ¿no?, una personalidad jurídica internacional, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, ¿no?, a la Organización de los Estados Americanos. Ahora vamos a hablar de las organizaciones no gubernamentales, que vendrían a ser las ONGs, aunque hoy en día las ONG no tienen personalidad jurídica internacional, pero desempeñan un papel crucial, ¿no?, en la promoción de cuestiones de interés internacional, ¿no? Hablando de prevalecer los derechos humanos, el medio ambiente y la asistencia humanitaria, ¿no? Trabajan a la par en colaboración de los estados y organizaciones internacionales para influir, ¿no?, en la toma de decisiones. Y por último tenemos a los individuos, ¿no? Los individuos no suelen ser considerados sujetos primarios del derecho internacional público, pero estos tienen derechos, ¿no?, y protecciones bajo el derecho internacional. O sea, estamos hablando de nosotros como personas, ¿no? Especialmente en los ámbitos de derechos humanos, eh, derechos humanitarios, ¿no? Ahora vamos a hablar de el Estado, ¿no? ¿Qué entendemos
como concepto de Estado, que vendría a ser esta, ¿no? Una entidad política soberana, ¿no? También son actores fundamentales en las relaciones internacionales y son reconocidos como sujetos primarios del derecho internacional. Cada estado es, hay una similitud entre los estados, pero tienen una personalidad jurídica eh, independiente, ¿no? Puede ser de acuerdo al poder o la influencia, ¿no? Política, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora pasamos a los elementos constitutivos, ¿no? ¿Qué son los elementos constitutivos? Los elementos constitutivos vendrían a ser, ¿no? Los componentes fundamentales que definen la existencia y la estructura de un Estado soberano, ¿no? Estos elementos son comunes, ¿no? Y las tienen, ¿no? La mayoría de los estados, sobre todo modernos, ¿no? Como Europa, como los países del primer mundo, ¿no? Y se derivan, ¿no? De una determinada teoría política y también se basan en el derecho internacional, ¿no? Según el autor Jesús Ramírez Milán, nos dice que los elementos formativos son entendidos como aquellos anteriores a la creación del Estado como persona jurídica, ¿no? Que son la población, el territorio, el poder soberano y el orden jurídico fundamental, mientras que los posteriores, o sea, vale la redundancia decir, ¿no? Los secundarios, ¿no? Indispensables para el cumplimiento de los fines del Estado, ¿no? Como por ejemplo el poder político y el gobierno. Ahora, dentro de los elementos constitutivos podemos apreciar y podemos encontrar a la población, a un territorio determinado, a los gobiernos, a las organizaciones políticas, a la personalidad jurídica internacional y a las capacidades para relaciones externas, ¿no? Como población, primeramente entendemos que son aquellos estados, bueno, los estados tienen determinada población, ¿no? Que residen dentro de un territorio, ¿no? ¿no? Esta población puede incluir ciudadanos, residentes, ¿no? Que van a estar sujetos a la autoridad del Estado y van a gozar de derechos, ¿no? De protección hacia su persona, ¿no? Eh, Territorio determinado, ¿no? Básicamente hablamos de que este es un elemento constitutivo fundamental, ya que como mencioné, todo Estado soberano tiene un territorio geográfico claramente definido, ¿no? Sobre cuál se va a ejercer la soberanía, ¿no? El gobierno. El gobierno lo podemos apreciar en todos los estados, ¿no? Ya que existe, ¿no? Una autoridad que va a ejercer, ¿no? Eh, su poder político sobre determinado territorio o población, ¿no? Ya que en sí el gobierno vendría a ser el responsable de la toma de decisiones y el actuar en nombre del Estado sobre intereses, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? En beneficio de la nación, del país, ¿no? Determinado. La organización política, ¿no? Para que se pueda considerar sujeto eh, o un sujeto, generalmente debe cumplir con ciertos criterios, ¿no? Debe tener una personalidad jurídica internacional, debe ser reconocida como tal por actores en el sistema internacional, ¿no? Y la capacidad de una organización política para poder actuar como sujeto de derecho internacional, ¿no? A menudo se puedan establecer los tratados y acuerdos, ¿no? Que la crean. Personalidad jurídica, eh, tenemos que todo
elemento constitutivo debe tener una personalidad jurídica, y más aún si es internacional, porque esto significa que van a ser reconocidos en el derecho internacional, ¿no? Y se van a poder ejercer obligaciones, derechos, sujeto bajo normas y principios, ¿no? Y esta personalidad jurídica es esencial, ¿no? En la participación en el sistema internacional. Y por último, tenemos la capacidad de poder relacionarse, ¿no? Eh, Todo sujeto de derecho internacional tiene la capacidad de establecer relaciones diplomáticas y políticas con otros sujetos internacionales, ¿no? Aquí ellos van a tener la capacidad de poder celebrar tratados, acuerdos y poder participar, ¿no? En organizaciones internacionales. Ahora le doy el pase, la exposición a mi siguiente compañero. Gracias, eso sería todo por mi parte, doctor. Bueno, a continuación desarrollaremos el punto de lo que es la Europa después de la Primera Guerra Mundial. En este caso, después de lo que es la Primera Guerra Mundial en Europa, se viene a desarrollar bastante lo que es el principio de nacionalidades, de desempeño crucial, en el cual viene a desempeñar un papel bastante importante en lo que viene a ser de las reorganizaciones de Europa en las cuales se viene a crear nuevos estados, también se desarrollan lo que son nuevas fronteras, en las cuales se viene a ajustar bastante para poder así reflejar la composición étnica de ese tiempo y a la vez también lingüística de lo que es la población. Dentro de este punto desarrollamos también lo que son el conflicto y desafíos que se desarrollan durante estos años. En este caso, uno de los principios, como bien dije, viene a ser de nacionalidades en el cual nos traen lo que son beneficios y a la vez términos como de autodeterminación. En este caso, tenemos lo que viene a ser la protección a las identidades culturales, como también se lleva a cabo también los conflictos en algunos casos, en los cuales se desarrollan las fronteras étnicas, las que son a menudo si son fáciles de trazar, ¿no? Y también en las minorías étnicas en estados nacionales, en las cuales pueden enfrentar lo que viene a ser la discriminación o conflictos que la mayoría conoce. Eh, Como punto que viene a ser punto centro de este tema, tenemos que viene a ser importante, parte de destacar, ¿no? Que este principio de nacionalidades a veces está lo que viene a ser o entra el conflicto de otros principios de derecho internacional como la soberanía territorial de los estados existentes, así como también de su aplicación, ¿no? Dentro de lo que es el contexto o la práctica que puede ser complicada en algunos casos. También en este caso depende de la gran medida del contexto y la circunstancia en la cual se viene a tener cada situación. Gracias. Ya. Como siguiente punto tenemos las competencias, que sabemos que las competencias se refieren a las autoridades legalmente reconocidas en un Estado que tiene y que está de acuerdo con el derecho internacional. Esto para intervenir en asuntos relacionados con personas, lugares u objetos, esto con el propósito de obtener información y tomar decisiones o resolver disputas. Existen dos competencias, las competencias personales y las competencias territoriales. Primero vemos las competencias personales, que aquí, como vemos, indica que según Dailier se caracterizan por ser exclusivas. En tal sentido, ningún otro Estado puede inmiscuirse en ella y la participación al derecho internacional es reducida. Estas competencias ingresan en un inicio en la esfera y de un dominio reservado y se aplica en el principio de intervención. Esto en caso de que otro Estado quiera intervenir en ellas. En las
La base principal de las competencias personales radica en la nacionalidad. Esto se entiende como la conexión política y legal que une a un individuo con una entidad estatal. Existen dos formas para otorgar una nacionalidad de una personalidad. Como primer punto tenemos el modo originario, a su vez comprende tres posibles variables: el lugar de nacimiento, por la nacionalidad o por la solución mixta, que es la mezcla de los dos anteriores puntos. También tenemos el modo adquirido, que ocurre mediante la naturalización o el derecho de opción. Esto respecto del modo adquirido. Como siguiente punto, tenemos las competencias territoriales, que según Dupuy es la capacidad que tiene el Estado de poder ejercer su autoridad sobre los bienes, personas y actividades que se desarrollan en su territorio. La soberanía territorial debe ejercerse de acuerdo con un principio de responsabilidad. Primero, las competencias territoriales se refieren a la delimitación de las responsabilidades y jurisdicciones de las autoridades y entidades gubernamentales en un país o región específica. Estas competencias determinan cuál nivel de gobierno, ya sea nacional, regional, provincial, estatal o local, tiene la autoridad para poder tomar decisiones y ejercer control sobre asuntos específicos, esto dentro de una zona geográfica particular. También las competencias territoriales desempeñan un papel crucial en la organización y el funcionamiento de un sistema de gobierno descentralizado. Tenemos la igualdad soberana de los estados. La igualdad soberana de los estados es uno de los principios fundamentales del derecho internacional público. Este principio establece que todos los estados, independientemente de su tamaño, población, riqueza, sistema político o nivel de desarrollo, son iguales en términos de soberanía y tienen derechos y responsabilidades iguales en la comunidad internacional. La igualdad ante el Estado, esto implica que las leyes y políticas deben ser aplicadas de manera imparcial, sin discriminación, y que el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios públicos, oportunidades de educación, empleo, atención médica y otros beneficios sociales sin discriminación injusta. También se espera que el Estado tome medidas para abordar y corregir las desigualdades sistemáticas que puedan existir en la sociedad. Como breve ejemplo, tenemos la igualdad de derechos y obligaciones, que todos los estados tienen los mismos derechos y obligaciones en el derecho internacional. Esto incluye el derecho a la autodefensa, la libertad de tomar decisiones políticas, el derecho a la inviolabilidad de sus fronteras y el deber de cumplir con las normas internacionales y los tratados. También está la inmunidad jurisdiccional, que nos habla sobre la igualdad soberana de los estados, y que también implica que los tribunales y jurisdicciones de un estado no puedan juzgar a otro estado sin su consentimiento. Esto también se conoce como inmunidad soberana y es un principio en el derecho internacional, es un principio clave en el derecho internacional. Y como último punto tenemos la igualdad en las organizaciones internacionales, que nos habla sobre las organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Todos los estados miembros tienen un voto de representación de manera igual e independiente de su tamaño o poder económico. Esto refleja la igualdad soberana en el contexto de las relaciones multilaterales. Y como punto final, la igualdad soberana de los estados es un principio fundamental, como ya le indiqué, que promueve la estabilidad y la igualdad en las relaciones internacionales. Sin embargo, también se puede plantear desafíos en situaciones en las que los intereses de los estados chocan o en caso de violaciones de derechos humanos. Esto se puede limitar en la intervención internacional en los asuntos internos de un estado.
Bueno, continuaremos con la tercera parte que vendría a ser el gobierno. Vamos a hablar primero sobre su concepto, que nos dice que en el contexto del Estado moderno, el gobierno, bueno, se refiere al conjunto de órganos a los que institucionalmente eh, les está confiado el ejercicio del poder político. Al ser una parte del Estado, se diferencia de las instituciones estatales que llevan la organización política de la sociedad. El Estado moderno tiene como composición encabezado por el jefe del Estado, que vendría a ser el jefe el presidente de la República, y del Consejo de Ministros, que está conformado por secretarios del Estado. Eh, en los sistemas presidenciales, la figura hegemónica es el presidente y en las parlamentarias el primer ministro. Clases de gobierno. Eh, Hay diferentes clases de gobierno, ¿no? Como lo son la democracia, que, bueno, mayormente en una democracia el poder político se ejerce por el pueblo o sus representantes electos. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la toma de decisiones a través de elecciones periódicas y tienen libertades civiles y políticas garantizadas. Ahora, ejemplos de democracias incluyen pues la democracia representativa, la democracia directa y la democracia parlamentaria. Eh, Monarquía. En un sistema monárquico, un monarca generalmente pues, es un rey o una reina. Ocupa el cargo de jefe de Estado. Las monarquías pueden ser absolutas, donde el monarca tiene pues, el poder absoluto, o constitucionales, donde el monarca tiene un papel ceremonial. O el ejecutivo, que se ejerce a través de un gobierno elegido. La república. En una república el jefe de Estado no es un monarca, sino un presidente elegido o una figura familiar. El poder se ejerce de acuerdo a una constitución y las leyes, y los líderes son elegidos por el pueblo o sus representantes. Teocracia. En una teocracia el gobierno está dirigido por líderes religiosos o instituciones religiosas. Las leyes y las políticas se basan en principios religiosos y la autoridad religiosa desempeña un papel central en la toma de decisiones. Autocracia. En una autocracia el poder político está altamente concentrado en manos de un solo individuo o un grupo pequeño. Y no hay elecciones libres y justas. El líder ejerce un control total sobre el gobierno y la sociedad. Oligarquía. En una oligarquía el poder político está en manos de un pequeño grupo de personas o familias que tienen un control desproporcionado sobre el gobierno y los recursos del país. Dictadura. En una dictadura, un líder o un grupo de líderes ejercen un control auditorial sobre el gobierno y no hay elecciones libres y justas tampoco. Las libertades civiles suelen estar restringidas. Anarquía. La anarquía es un sistema en el que no hay gobierno central o autoridad estatal. En cambio, la sociedad se organiza en gran medida de manera descentralizada y se basa en la cooperación voluntaria y la ausencia de jerarquías coercitivas. Muchas gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, a continuación daré a explicar el reconocimiento de Estado. Profesor, compañeros. Definición. Según la Real Academia de la Lengua Española, se considera reconocimiento de Estado a la acción discrecional y declarativo, por lo que consta un modo expreso o implícito la existencia de un nuevo Estado, y se manifiesta la voluntad de considerarlo sujeto de derecho internacional, capacitado para mantener relaciones con otros sujetos. Dicho reconocimiento implica necesariamente el de su gobierno. Esto significa que no es un acto jurídico como tal, es simplemente un acto discrecional y particular de cada Estado. Es declarativo porque puede ser de conocimiento general, entonces esto es, de cierto modo, a libre albedrío o de interpretación propia de cada Estado. Para ello, también tenemos el mismo concepto. El reconocimiento de Estado es una institución de derecho internacional público mediante la cual uno o más Estados hacen constar la existencia en un determinado territorio de una sociedad políticamente organizada e independiente.
poniendo de manifiesto su voluntad de considerarlo miembro más de la sociedad internacional. Como sabemos, y ya lo he repetido, el reconocimiento es particular mediante la acción de uno o más estados sobre un determinado territorio, donde hay una estructura política, donde también es independiente, de cierto modo, y bueno, cada miembro es independiente y puede reconocerlo como tal. Tenemos casos bastante específicos, el caso de Taiwán, Osetia del Sur, Abjasia y Chechenia en este caso. Según el derecho internacional, por reconocimiento debe entenderse la presencia de una formación política o de un gobierno nuevo, y puede ser objeto de un nuevo orden jurídico internacional a esa formación o gobierno. El reconocimiento de Estado es el acto por el que otros declaran que tratan a esa agrupación como un Estado, otorgándole también una calidad de sujeto de derecho internacional. Es decir, tiene una condición y capacidad jurídica. El acto también ha sido considerado, si bien es cierto, por parte de algunos miembros, como un acto político y se considera el bien, en este caso, como jurídico. El reconocimiento del Estado puede realizarse de forma expresa o tácita, puede ser individual o colectiva. Según lo que tenemos también de parte de una revista especializada en Derecho Internacional en el Perú, la existencia de un Estado es una cuestión de derecho y reconocimiento no constitutivo, sino es declarativo, como le explicamos desde conocimiento general. Esta afirmación tiene antecedentes y una larga historia. Podemos también considerar de que permite la existencia de agentes confidenciales que permiten que se transite de un lugar, de una situación a otra. El reconocimiento del Estado hay que entenderlo como una relación política internacional, debido a que hay intereses de por medio. También existe un reconocimiento colectivo mediante convenios o congresos. Cada Estado tiene la libertad de expresarlo cuando lo considere. Tenemos la opinión de un especialista en este campo, el señor Alberto Ulloa Sotomayor, expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, quien considera que el reconocimiento de Estados es la oportunidad de reconocimiento en una cuestión de política internacional y no de derecho. ¿Sí? Es lo que señala el señor Alberto Ulloa como especialista en este campo y expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. También tenemos que esta misma institución, el año 1936, señaló que hace referencia al reconocimiento de estados y de los gobiernos. Los primeros artículos de esta resolución consideran de que es un acto libre el reconocimiento, ya que es propio, como dijimos, es independiente. Puede ser aceptado a las capacidades de manera internacional, en base al derecho internacional, y es de voluntad de cada miembro. A su vez, es libre, discrecional y no es obligatorio. Cada estado tiene la libertad de expresarlo, ese reconocimiento. Tenemos un caso bastante preciso, el caso de Perú, que reconoció a Kosovo un día después de los Estados Unidos. Lo hizo de manera temprana y tuvo ciertas situaciones con el país de Serbia y Rusia. Y el mismo acto sucedió con Panamá. Por parte de Colombia se considera un acto inamistoso. Entonces, de cierto modo, hay que ser bastante precisos en la oportunidad de reconocer a estos nuevos estados, pero bueno, es como institución o como estado, el Perú es libre de poder hacerlo cuando lo considere necesario. El reconocimiento desde una perspectiva de derecho internacional pública no es obligatorio, como ya lo explicamos, es eficacia, de cierto modo, también es, por ejemplo, el reconocimiento de la población, el territorio, el ejercicio de soberano, la capacidad de establecer nuevas relaciones internacionales. Como sabemos, todos los estados buscan tener mejores situaciones para poder crecer estratégicamente con otros estados, garantías a las minorías étnicas, religiosas, o establecer autoridades, ya sean policiales, jueces o fiscales, para una administración de justicia. El reconocimiento puede hacerse de manera práctica, como ya mencionamos el caso de Kosovo. Existió justamente para ello una situación que, de cierto modo, el Perú tuvo frente a Rusia y a Serbia.
El especialista también en este caso, Alberto Ulloa, señala que los casos de reconocimiento de Rumania, Serbia y Montenegro por parte del Congreso de Berlín en 1878, bajo las condiciones fundamentales de mantener la igualdad de sus habitantes sin distinción religiosa. Es decir, se hizo un reconocimiento como tal para poder buscar la armonía de la sociedad. El reconocimiento de un Estado requiere solidez, compromiso, que no sea interpretado como un acto inamistoso, es decir, de resentimiento o confrontación con otros países o la búsqueda de ello, o un motivo de guerra. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, cuando Francia reconoció la independencia de los Estados Unidos, apreciamos que a lo largo de la historia existe una variedad de clasificaciones de reconocimiento, ya sean expresos, tácitos, individuales, grupales, prematuros, tardíos, voluntarios, impuestos. Lo importante para un país son los efectos, pues hemos visto que pueden ser considerados como inamistosos, es decir, que buscan tener una confrontación de cierto modo o motivos de guerra en algunos casos. Como dijimos, no es obligatorio. El reconocimiento de los estados desde un aspecto de la perspectiva europea es discrecional. Si no existe la obligación, es declarativo, puede ser conocimiento general, como ya dijimos, y para esto mismo tiene que ser válidamente definido el consentimiento por parte del Estado que lo expresó. Sobre este mismo tema, la profesora Elizabeth Salmón hace referencia al expresidente del Tribunal Penal Internacional contra la ex Yugoslavia, Teodor Meran, de nacionalidad polaca, que subrayó que la importancia de los derechos humanos en el reconocimiento de los estados y consideró que a comienzos del siglo XIX el Reino Unido no reconoció la Confederación Americana a causa de la esclavitud, y a la inversa, los estados sudamericanos y centroamericanos fueron reconocidos al tener como propósito el fin del comercio de esclavos. Tenemos ahí la imagen. Distinta a la percepción de la política y jurística alemán Franz von Liszt, quien considera que el reconocimiento de estados es necesario para el ingreso a una comunidad internacional, pero no para su existencia como tal. Como entendemos, el Estado existe como tal y no requiere de alguien para poder ser respaldado. Los demás estados lo respaldan por voluntad propia para poder darle cierta posición política. Como esto también, sí, esto se considera como en base a lo que viene a ser o que fue la Revolución Francesa. El reconocimiento del facto, lo que explica como una situación intermedia, no es un total ni permanente, sino un ejemplo. Podemos considerar el punto de Rusia, que fue reconocida en febrero del año 1994 por los países del Reino Unido, Italia, Hungría y Suecia, es decir, años después del reconocimiento de facto. Eso sería todo por cuanto me corresponde exponer. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre el reconocimiento de gobierno. Mi nombre es Liz Lizeth Condori Condori. Bien, el reconocimiento de gobierno nos habla cuando un gobierno llega a establecerse, en este caso, en violación de sus propias leyes constitucionales, ¿no? En otras palabras, podemos decir que el reconocimiento no se plantea cuando un gobierno reemplaza a otro por claramente los procedimientos que están establecidos en su constitución. Es decir, que estén bajo leyes. Pero también eso podemos decir que se produce bajo un golpe de Estado, o también podemos hacer una revuelta militar, popular, y también un nuevo gobierno que tome el lugar, ¿no?, ya del existente. En este caso, hay estados que necesitan determinar quiénes son las nuevas autoridades y quiénes deben decidir si reconocen o no a este gobierno, por así decirlo, golpeador o que ha entrado de forma inconstitucional, ¿no? Y también esto se da a través del reconocimiento. Los estados aceptan que en este caso el nuevo gobierno represente a su propio estado, ¿no? Y también puede ser obligado internacionalmente. Por lo que ellos como que tienen esa libertad de poder reconocer al Estado. También el reconocimiento de gobiernos, como mencioné, no está en un proceso que podemos llamarlo específico y puede ser tanto explícito como también implícito. El reconocimiento implícito es el más común, es el que generalmente ocurre cuando un Estado llega a la comunicación, ¿no? Recibe la comunicación del nuevo gobierno informando ya que que tiene intenciones de tener una relación amistosa con otros estados. También podemos decir que el gobierno
reconocimiento del gobierno puede ser realizado de manera individual, como también de manera grupal o colectiva. Cuando se produce aquí en Latinoamérica un gobierno, un cambio de gobierno mediante medios que no son constitucionales, otros gobiernos, los que son cercanos, los que tienen mayor relación, se consultan entre sí, ¿no? Para poder coordinar lo que son sus posturas en los últimos acontecimientos. Y no, así llegan como una especie de tratado, como una especie de para que todos los países cercanos puedan reconocer a un solo Estado. Tenemos a la que es la teoría del reconocimiento de gobierno. Mencionamos a Ockney. Él nos menciona que no todo reconocimiento de hechos que realiza un Estado tiene consecuencias jurídicas de carácter internacional. Podemos decir en este caso también que el reconocimiento que efectúan varios Estados a la misma vez simultáneamente no lo hace perder lo que es el carácter unilateral, porque el Estado está reconociendo y por tanto también se obliga sin el consentimiento, en este caso del nuevo Estado, que pues lo reconoce, ¿no? Y también del gobierno o de la comunidad, siempre y cuando estos lo acepten. También el reconocimiento puede presentarse como una especie de colectivo, es decir, que el Estado puede actuar por sí solo o como también a nombre de, es decir, grupal. Jiménez nos menciona también que este reconocimiento colectivo, grupal, elimina lo que es la ideología de la situación, porque nos dice que el Estado existe solo uno nuevo y para otros no. En este caso, que el gobierno sea legítimo representante para cierto número de Estado y también para otros no, ¿no? Que los desconozcan. Y tenemos a otro autor que es Larreta, que también nos dice que la propuesta formulada en este caso como el ejemplo del uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta, tiene un criterio legalista, planteaba lo que el reconocimiento es mediante la adopción de una posición, tanto colectiva o concertiva, sin acciones militares, cuando los gobiernos tienen origen de facto, por razones de democracia, ¿no? Con eso también podemos decir que los gobiernos también han sido de materia de como que para que haya este tipo de gobierno que se llame reconocimiento, tienen que haber ciertos parámetros, ¿no? Que no tienen que darse de forma ilegal y todo eso tiene que estar de acuerdo a lo que está en sus leyes constitucionales. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la sucesión de estados. Se entiende por sucesión de estados la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. Bueno, este concepto lo dio la Convención de Viena del 1978 sobre la sucesión de estados. Asimismo, Moyano nos dio otro concepto sobre la sucesión de estados, donde nos dice que es un problema en situación de un sujeto de derecho internacional por otro de la misma categoría y se caracteriza por la transmisión de derechos, obligaciones, como pueden ser los tratados, las deudas, archivos, representación en organismos internacionales, así como estar contemplada, o por lo menos permitida por el derecho internacional público. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, de que la sucesión de estados va a tratar va a hacer referencia a una situación de derecho internacional, ¿no?, en la que un estado va a ser sustituido por otro en el derecho de poder gestionar, de gobernar un territorio, en la que un estado sucesor va a asumir, ¿no?, la responsabilidad de un estado, del país predecesor, en términos de su territorio, de las relaciones que va a tener con otros países, las obligaciones que también va a asumir internacionalmente con el exterior, ¿no? Sobre las modalidades de la sucesión de estados tenemos la absorción, la creación concertada, la descolonización, la disolución. También tenemos la fusión y la sucesión. Bueno, en la absorción es el caso, ¿no?, en el que
en el que un Estado pasa pasa a formar parte de otro Estado que ya existe, o sea, que es preexistente, ¿no? Este Estado va a absorber, ¿no?, a otro Estado a través de una anexión que puede ser voluntaria o no. Tal es el caso como la reunificación de Alemania. En el caso de la creación concertada de un nuevo Estado, es una fórmula producto bueno, la fusión de dos potencias no europeas que se creó con Bélgica y con Polonia, ¿no?, en el año 1919. En la descolonización tenemos que este es un tipo que es más común, ¿no?, en la fusión de estados. Aquí es el más empleado en las últimas décadas y esto se da, ¿no?, cuando una potencial colonia se independiza a los territorios bajo su denominación. En el caso de la disolución, esta es una unidad política que estalla varios sujetos diferentes. Por ejemplo, la disolución del vínculo federal. Los casos más recientes son de Yugoslavia, de Checoslovaquia, y puede ser también de manera parcial. En la fusión, tenemos que es una situación de dos o más estados que van a formar un nuevo sujeto de un derecho internacional. Y bueno, en el último caso, que es de la sucesión, que bueno, está mal, es la secesión, es la separación de parte del territorio de Estado, el cual no subsiste, ¿no? Es el colapso de un Estado que hace o va a conllevar a que sus componentes creen nuevos estados independientes o que se integren con otros estados que ya existen, ¿no?, los preexistentes. Bueno, eso sería todo por mi